Hoy vamos a tratar un tema que tiene el poder de transformar nuestra existencia, la sabiduría que proviene de Dios. En un mundo saturado de información y conocimientos, es fácil distraerse con el ruido y olvidar la verdadera fuente de entendimiento. Pero, ¿qué significa realmente la sabiduría divina? ¿Y de qué manera puede impactar en nuestra vida cotidiana? Imagina tener acceso a un conocimiento sin límites, a una guía que siempre te conduce por el sendero correcto, a una comprensión que trasciende lo humano. Esa es la sabiduría que procede de Dios. No se trata únicamente de inteligencia o logros académicos, sino de una visión profunda y espiritual que nos permite tomar decisiones justas y acertadas en todos los aspectos de nuestra vida. A lo largo de este video exploraremos qué significa poseer la sabiduría de Dios, cómo recibirla y de qué forma puede cambiar nuestras relaciones, la manera en que enfrentamos los retos y, en última instancia, nuestra vida completa. Nos sumergiremos en las enseñanzas bíblicas, en los ejemplos de personajes históricos y en consejos prácticos que podemos aplicar hoy mismo. Así que, si alguna vez te has sentido desorientado, si has buscado respuestas y no las encontraste, o si simplemente deseas mejorar tu vida y acercarte más a la fuente divina, este mensaje es para ti. Descubriremos juntos el poder transformador de la sabiduría que viene de Dios. Parte 1. ¿Qué es la sabiduría divina? Para comprender realmente la sabiduría que viene de Dios, primero debemos aclarar en qué consiste y cómo se distingue de la sabiduría humana. Cuando pensamos en alguien sabio, solemos imaginar a una persona con gran experiencia, alguien que ha aprendido lecciones valiosas con los años, y eso es verdad en parte. Sin embargo, la sabiduría divina va mucho más lejos. La sabiduría humana surge del conocimiento adquirido mediante la experiencia, la educación y la observación. Es valiosa, sí, pero también limitada por nuestras capacidades. Podemos lograr cosas importantes con ella, pero sigue siendo imperfecta y propensa a errores. En cambio, la sabiduría divina proviene de Dios, quien es omnisciente y perfecto. Este tipo de sabiduría no solo abarca lo visible y material, sino también el ámbito espiritual y eterno. En la Biblia, en el libro de Proverbios, se afirma que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Esto significa que reconocer a Dios como la fuente suprema de entendimiento es el primer paso para obtenerla. Diferencias principales. Origen: la sabiduría humana se adquiere mediante el aprendizaje y la experiencia, mientras que la divina es un regalo que Dios concede a quienes lo buscan de corazón. Alcance: la humana puede ser útil en aspectos prácticos, pero la divina abarca tanto lo terrenal como lo eterno, dándonos la capacidad de ver desde la perspectiva de Dios. Imperfección versus perfección: la sabiduría humana es falible, la de Dios es perfecta, segura y siempre correcta. ¿Cómo podemos recibirla? Tal vez te preguntes, ¿cómo puedo acceder a esta sabiduría divina? La respuesta es sencilla y a la vez profunda. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5, se nos dice: si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídala a Dios, y Él se la dará, porque da generosamente a todos sin reproche. Esto nos enseña que Dios está dispuesto a compartir su sabiduría con quienes la buscan con fe. Pedir sabiduría no es un acto pasivo, implica orar, leer y reflexionar en su palabra, cultivar un deseo auténtico de aprender y vivir según sus principios, y estar dispuestos a obedecer su dirección. No se trata de respuestas instantáneas o soluciones mágicas, sino de construir una relación íntima con Dios que transforme nuestra manera de pensar y actuar. Parte 2. Aplicando la sabiduría divina en la vida diaria. Ya hemos visto qué es la sabiduría divina y cómo podemos recibirla, pero ahora veremos cómo llevarla a la práctica en nuestra vida diaria. Porque al final lo que realmente cuenta es cómo estas enseñanzas influyen en nuestras acciones y elecciones. La vida está llena de decisiones, desde las más simples, como elegir qué comer, hasta las más trascendentes, como escoger una profesión o una pareja. La sabiduría divina puede guiarnos en todas estas áreas cuando buscamos la dirección de Dios en cada paso que damos. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6,
Leemos, confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Esto nos enseña que, antes de tomar una decisión importante, debemos orar y pedir la guía de Dios, estudiar su palabra para comprender sus principios y buscar consejo en personas sabias y piadosas que también lo sigan. A veces la respuesta no llega de inmediato, pero confiar en Dios implica tener paciencia y fe para esperar su dirección. Nuestras relaciones, ya sean familiares, de amistad o laborales, pueden enriquecerse profundamente con la sabiduría divina. En Santiago capítulo 3, versículo 17, se dice, la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Aplicar esto en nuestras relaciones significa actuar con un corazón limpio, promover la paz en lugar del conflicto, ser amables y compasivos, y proceder con justicia y sinceridad. No solo fortalece nuestras conexiones con los demás, sino que también refleja el carácter de Dios al mundo. La vida no siempre es sencilla, todos enfrentamos dificultades y momentos desafiantes. La sabiduría divina nos ofrece una perspectiva distinta y una fortaleza que supera lo humano. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, se nos anima a considerar las pruebas como oportunidades para crecer en paciencia y madurez. En vez de ver los problemas como obstáculos imposibles, la sabiduría divina nos permite percibirlos como ocasiones para confiar más en Dios, aprender lecciones valiosas y fortalecer nuestro carácter. No significa que nunca tendremos problemas, sino que Dios estará a nuestro lado dándonos la fuerza y el entendimiento para superarlos. Otra área fundamental donde la sabiduría divina marca una gran diferencia es en la administración de nuestros recursos, tiempo, dinero, talentos y más. La Biblia enseña principios de buena mayordomía que nos ayudan a usar lo que tenemos de manera eficaz y para la gloria de Dios. En Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, Jesús relata la parábola de los talentos, mostrando la importancia de aprovechar lo que se nos ha confiado. Esto implica ser responsables, diligentes y generosos. La sabiduría divina nos conduce a invertir nuestro tiempo y recursos en lo que tiene valor eterno, en lugar de gastarlos en lo pasajero. Finalmente, la sabiduría divina nos guía a vivir con propósito. Muchas personas pasan su existencia buscando significado en lugares equivocados, pero la verdadera sabiduría nos señala que nuestro propósito está en Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 10, se nos dice, somos creación de Dios, hechos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las pongamos en práctica. Esto quiere decir que cada uno de nosotros tiene un propósito único diseñado por Dios. La sabiduría divina nos ayuda a descubrirlo y a vivirlo, dando sentido y dirección a nuestra vida. Parte 3. Ejemplos de sabiduría divina en la Biblia. Para comprender mejor cómo opera la sabiduría de Dios, revisemos algunos ejemplos de personajes bíblicos que vivieron guiados por ella. Sus relatos no solo nos inspiran, sino que también nos dejan valiosas lecciones sobre cómo aplicar la sabiduría divina en nuestra propia vida. Uno de los ejemplos más destacados es el rey Salomón. Cuando llegó a ser rey de Israel, Dios le ofreció concederle cualquier cosa que pidiera. En lugar de solicitar riquezas o poder, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Dios se agradó tanto de esta petición que no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honra. Primera de Reyes capítulo 3, versículos 5 al 14. La fama de la sabiduría de Salomón se extendió por todo el mundo antiguo, y muchas personas, incluida la reina de Sabá, viajaron para escuchar sus palabras llenas de entendimiento. ¿Qué enseñanza podemos sacar de la historia de Salomón? Primero, que pedir sabiduría a Dios es una de las decisiones más acertadas que podemos tomar. En lugar de enfocarnos únicamente en bienes materiales, buscar la sabiduría divina trae bendiciones que superan lo que podemos imaginar. Segundo, que la sabiduría debe emplearse para el beneficio de los demás y no únicamente para nuestro propio provecho. José en Egipto.
Otro ejemplo claro es José, hijo de Jacob, vendido como esclavo por sus propios hermanos. A pesar de enfrentar muchas dificultades, llegó a convertirse en el segundo al mando en Egipto. La sabiduría divina le permitió interpretar los sueños del faraón, lo que salvó a toda la nación de una hambruna. Génesis capítulo 41. La historia de José nos enseña que la sabiduría de Dios puede guiarnos incluso en las pruebas más duras y llevarnos a lugares de propósito e influencia. Además, nos recuerda que aunque las circunstancias parezcan adversas, Dios actúa con su sabiduría para cumplir su plan en nuestras vidas. Daniel en Babilonia. Daniel es otro ejemplo sobresaliente de sabiduría divina. Llevado cautivo a Babilonia, decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, prefiriendo mantenerse fiel a las normas de su fe. Dios lo bendijo con sabiduría y entendimiento en todas las cosas, hasta el punto de permitirle interpretar sueños y visiones que los sabios de Babilonia no podían descifrar. Su vida nos enseña la relevancia de la fidelidad y la integridad, aun en un entorno que no compartía sus creencias. Daniel permaneció firme en su fe, y Dios lo honró dándole favor y sabiduría. Su testimonio nos anima a buscar siempre la sabiduría divina, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Pablo el apóstol. Finalmente, pensemos en Pablo, uno de los más grandes misioneros y maestros de la iglesia primitiva. Tras su impactante conversión en el camino a Damasco, dedicó su vida a predicar el Evangelio y a fundar comunidades cristianas en todo el Mediterráneo. La sabiduría que provenía de su relación con Cristo le permitió escribir gran parte del Nuevo Testamento, con enseñanzas profundas y prácticas acerca de la fe. En sus cartas, Pablo habla frecuentemente de la sabiduría de Dios como algo que sobrepasa la sabiduría del mundo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, afirma: la aparente locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza del hombre. Esto nos recuerda que la verdadera sabiduría puede no parecerlo ante los ojos del mundo, pero en realidad es infinitamente más valiosa y poderosa. Parte 4. Cultivando la sabiduría divina en nuestra vida diaria. Ya hemos visto qué es la sabiduría divina y cómo impactó la vida de figuras bíblicas, pero ahora es momento de reflexionar en nosotros mismos. ¿Cómo podemos cultivar esa sabiduría en nuestra vida diaria? Aquí algunas prácticas que nos ayudan a estar en sintonía con el entendimiento de Dios. Buscar a Dios por medio de la oración. La oración es nuestra conexión directa con Él. A través de ella, no solo hablamos, sino que también escuchamos su voz. Santiago capítulo 1, versículo 5, nos recuerda que si necesitamos sabiduría, solo debemos pedírsela a Dios. Esto significa que debemos ser intencionales en nuestra vida de oración, pidiendo su dirección en todas nuestras decisiones. Un buen hábito es comenzar cada día orando, pidiendo sabiduría para enfrentar los desafíos y tomar decisiones correctas. También debemos mantenernos dispuestos a orar en cualquier momento, especialmente en situaciones difíciles o confusas. Estudiar la palabra de Dios. La Biblia es la fuente principal de la sabiduría divina. El Salmo 119, versículo 105, dice: tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. Al estudiar la Biblia no solo encontramos relatos y enseñanzas, sino que también recibimos la sabiduría de Dios que puede orientar cada área de nuestra vida. Dedica tiempo cada día para leer y meditar en la palabra. Puedes seguir un plan de lectura bíblica o enfocarte en libros que hablan directamente sobre la sabiduría, como Proverbios o Eclesiastés. Reflexiona en lo que leas y pregúntale a Dios cómo aplicar esas enseñanzas en tu vida diaria. Rodearse de personas sabias. En Proverbios capítulo 13, versículo 20, se nos dice: el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios, sufrirá daño. Las personas con quienes compartimos nuestro tiempo ejercen gran influencia en nosotros, por lo cual es vital buscar la compañía de quienes también anhelan la sabiduría de Dios. Esto no significa aislarnos de todos, pero sí ser selectivos y procurar relaciones que nos fortalezcan y nos acerquen más a Él.
Participa en grupos de estudio bíblico, busca mentores espirituales y comparte tus luchas y victorias con personas que puedan darte consejo acertado y apoyo en oración. Practicar la humildad. La humildad es esencial para recibir la sabiduría divina. En Santiago capítulo 4, versículo 6, se nos recuerda: Dios se opone a los soberbios, pero concede gracia a los humildes. Reconocer que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos la guía de Dios es un paso clave para cultivar su sabiduría. Practicar la humildad significa estar dispuestos a admitir errores, aprender de otros y aceptar correcciones. También implica reconocer nuestra dependencia de Dios y darle a Él la gloria por nuestras capacidades y logros. Obedecer a Dios. La sabiduría divina no consiste únicamente en saber qué hacer, sino en ponerlo en práctica. En Santiago capítulo 1, versículo 22, se nos exhorta: no se contenten con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. La verdadera sabiduría se refleja en la obediencia a Dios, aplicar sus enseñanzas en nuestras decisiones cotidianas, seguir la dirección del Espíritu Santo y vivir conforme a sus principios. No siempre será sencillo, pero al obedecer demostramos confianza en su sabiduría y permitimos que su poder transforme nuestra vida. Parte 5. El impacto de la sabiduría divina en nuestra comunidad. La sabiduría que viene de Dios no está destinada solo para beneficio personal. Cuando vivimos según ella, nuestra vida se convierte en un testimonio capaz de influir positivamente en quienes nos rodean. Veamos cómo podemos ser agentes de cambio a través de la sabiduría divina. Ser un ejemplo de integridad. Una de las formas más poderosas de influir es vivir con integridad. La sabiduría de Dios nos guía a llevar una vida honesta y justa, y cuando lo hacemos, resaltamos en un mundo donde la integridad suele escasear. Imagina ser visto como alguien en quien se puede confiar, cuyas palabras y acciones son coherentes. Proverbios capítulo 11, versículo 3, declara: la integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los desleales los destruirá. Al vivir con rectitud, no solo honramos a Dios, sino que inspiramos a otros a seguir ese mismo camino. Ofrecer consejos sabios. Todos en algún momento buscamos consejo. Al acudir a la sabiduría de Dios, podemos brindar palabras realmente útiles y edificantes. Esto no significa tener todas las respuestas, pero sí dirigir a los demás hacia la fuente de toda sabiduría, Dios. En Proverbios capítulo 15, versículo 22, se nos dice: los planes fracasan por falta de consejo, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Al convertirnos en consejeros sabios, podemos ayudar a otros a tomar decisiones acertadas, algo especialmente valioso en momentos de crisis o cuando enfrentan dilemas importantes. Fomentar la unidad y la paz. La sabiduría divina nos llama a ser pacificadores y a promover la unidad. En Santiago capítulo 3, versículos 17 y 18, leemos: la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura, también pacífica, amable, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En paz se siembra el fruto de la justicia para quienes procuran la paz. Esto nos invita a ser portadores de armonía en nuestras familias, en el trabajo y en nuestras comunidades. Podemos convertirnos en instrumentos de paz. Esto implica resolver los conflictos con justicia, escuchar con empatía y buscar soluciones que favorezcan a todos. Cuando promovemos la paz, creamos un entorno en el que cada persona puede desarrollarse y prosperar. Servir a los demás. La sabiduría que viene de Dios también nos impulsa a servir a quienes nos rodean. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de servicio al lavar los pies de sus discípulos y entregar su vida por nosotros. Siguiendo su modelo, podemos dejar una huella profunda en nuestra comunidad. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, leemos: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus deseos. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. El servicio no siempre requiere grandes gestos. Puede ser algo tan sencillo como ayudar a un vecino, ofrecer nuestro tiempo como voluntarios o apoyar a alguien que atraviesa una necesidad. Estos actos reflejan el amor de Dios y tienen el poder de transformar vidas. Compartir la sabiduría de Dios.
Finalmente, uno de los impactos más valiosos que podemos generar es transmitir la sabiduría de Dios a otros. No se trata de imponer creencias, sino de mostrar cómo esa sabiduría ha transformado nuestra vida y cómo puede hacer lo mismo en la de los demás. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, se nos exhorta a estar siempre listos para responder a todo el que nos pregunte acerca de la esperanza que tenemos, pero haciéndolo con respeto y gentileza. Al compartir nuestras experiencias y el conocimiento de Dios, podemos inspirar a otros a buscar y recibir esa misma sabiduría.